¿Sabes esa frase que duele solo con escucharla? Ese niño no es tuyo, pues sí. Mucha gente cree que eso solo pasa en telenovelas dramáticas o en historias exageradas de internet, pero la verdad es que ese miedo silencioso habita más corazones de lo que imaginas. Es casi un tabú moderno, nadie quiere hablar de eso, pero todos saben que basta un susurro para destruir por completo a una familia. Y, por más contradictorio que parezca, a veces la verdad no está en el examen, sino en lo que ese examen revela sobre quién eres en realidad. El problema es que nadie te prepara para el impacto emocional que llega antes de la prueba, ni para el terremoto que viene después. Puede ser fuerte, sabio, experimentado, pero cuando la duda entra por la puerta, la paz sale por la ventana. Y, mira, es impresionante cómo un simple sobre puede cargar tanto peso. Como un pedazo de papel puede convertirse en un juez del destino. Como una frase corta puede desgarrar una historia larga. Pero ahí es donde muchos se equivocan, el examen es solo el inicio, lo que realmente cambia todo es lo que te obliga a enfrentar dentro de ti. Tal vez tú ya viviste algo parecido. Tal vez ya sentiste ese nudo en el estómago, ese miedo de perder lo que amas, ese pensamiento prohibido que intentas esconder bajo la alfombra. O tal vez nunca has pasado por eso, pero conoces a alguien que sufrió con dudas, secretos, culpas, miedos silenciosos que nadie ve. Al final, todos cargamos nuestras propias batallas emocionales, unas pequeñas, otras que parecen arrancarte el piso de los pies. Y, aún así, hay un punto curioso aquí, algunas de las mayores revelaciones de la vida suceden justamente cuando crees que todo está perdido. Cuando el corazón está cansado, cuando la mente está confundida, cuando la fe tambalea. Es en ese momento cuando la vida, caprichosa, suele dar un giro inesperado, de esos que te hacen replantear todo lo que creías saber sobre el amor, la familia y sobre ti mismo. Es extraño, pero es real, a veces, la verdad lastima, solo para, después, sanar. Por eso, prepárate. Porque la historia de hoy no es solo sobre un examen. No es solo sobre paternidad, duda o miedo. Es sobre transformación. Sobre aquello que nadie vio venir. Sobre el tipo de revelación que te voltea el alma y, curiosamente, acomoda todo en su lugar. Y te digo algo, cuando descubras lo que realmente estaba detrás de aquel resultado, vas a entender por qué algunas verdades salvan más de lo que destruyen. Antes de que cualquier duda o sospecha pudiera atravesar esa casa, su rutina era tan simple como esas historias realistas que parecen inventadas, pero que solo la vida consigue crear. Él se despertaba temprano, respirando el olor fuerte del café recién hecho, ese aroma que se mezcla con risas suaves y la prisa de la mañana. Y ahí estaba el niño, corriendo por la sala con los pies todavía un poco torpes, trayendo un tipo de amor profundo que no necesitaba explicación. Muchas veces él pensaba que ser padre era eso, un conjunto de escenas sensoriales que se van acumulando, creando identidad familiar sin pedir permiso. Aquello era paternidad del corazón, aunque nadie usara ese término. Y cualquiera que los viera juntos jamás imaginaría que algún día la frase "ese niño no es tuyo" podría doler tanto. Él mismo se reía de eso, recordando cómo se enorgullecía de las pequeñas conquistas del niño, como si fueran suyas. Pero, en el fondo, ni imaginaba que el destino ya preparaba un misterio silencioso, listo para cambiarlo todo. Los días se repetían con una belleza modesta, él preparando el café, el niño pidiendo escuchar la misma historia por milésima vez. Esas historias largas que él contaba exagerando todo solo para ver al niño estallar en carcajadas. Era casi una narrativa envolvente diaria, llena de contenido emocional, como si vivieran dentro de una novela narrada de manera simple pero poderosa. Le encantaba contar cómo, cuando él era pequeño, también tenía un juguete favorito que llevaba a todas partes, y eso creaba una conexión humana inmediata entre ellos. Ahí nadie pensaba en pruebas de paternidad ni en resultados inesperados, solo existía la certeza ingenua de que estaban construyendo algo bonito. Si alguien le preguntaba qué era ser padre, probablemente usaría una analogía emocional tonta, diciendo que era como cuidar una planta, la riegas, le hablas, la proteges, y crece porque sabe que es amada. Y, irónicamente, en esa época, todo crecía, el niño, el cariño, la familia reconstruida que él ni sabía que estaba formando.
Él tenía el hábito de guardar pequeños recuerditos, notitas, dibujos chuecos, incluso tapitas de botella que el niño decía que eran tesoros. Guardaba todo en una caja vieja, como quien colecciona fragmentos de desarrollo emocional. A veces miraba esa caja y pensaba cómo esas cosas tan simples podían curar partes de sus propias heridas del pasado. Era como si, al ver al niño crecer, él también tuviera una oportunidad de comenzar de nuevo, de encontrar una especie de redención silenciosa. Quien lo conocía veía a un hombre común, pero quien convivía con él percibía el amor incondicional que guiaba cada uno de sus gestos. Y claro, siempre había alguien diciendo que él era un padrazo, y él se reía medio tímido, medio orgulloso. Nunca, ni por un segundo, imaginó que un día esa misma caja sería abierta con miedo, con ansiedad por la verdad, y hasta como un cliffhanger emocional. Pero eso todavía estaba lejos. Al final de la tarde, cuando la luz entraba por la ventana y doraba todo, los dos jugaban a la pelota en la sala, aunque la mamá reclamara que eso iba a romper algo. Él respondía con un relájate, no va a pasar nada, confiando en esa alegría espontánea que solo los niños son capaces de provocar. El niño corría, tropezaba, se levantaba, y él observaba todo con ese tipo de orgullo tonto que solo quien siente paternidad biológica, o del corazón, comprende. Y cada vez que levantaba al niño del suelo, sentía un calor extraño, casi espiritual, como si la vida estuviera, a propósito, recordándole lo especial que era ese vínculo. Quien ve este tipo de escena jamás imagina cuántas historias de vida nacen de esas pequeñas cosas. Y él, sin saberlo, estaba escribiendo una de las más profundas. Al final, el amor verdadero es así, crece despacio, sin hacer ruido, y solo muestra su fuerza cuando es puesto a prueba. A veces, por la noche, cuando acostaba al niño para dormir, se quedaba observando ese rostro sereno, imaginando un futuro lleno de posibilidades. Pensaba en qué libros leería el niño, quizá clásicos que él mismo nunca logró terminar, imaginaba enseñarle sobre inversiones simples, como guardar moneditas en una alcancía o incluso comprar acciones de empresas sólidas. Porque, según él, nunca es demasiado temprano para planear el futuro. Y mientras hacía esos planes bobos, creía sinceramente que nada, absolutamente nada, sería capaz de avalar esa identidad familiar que crecía entre ellos. En el fondo, él ni sospechaba que la vida estaba preparando un plot twist, uno de esos que rompen el pecho, envuelto en un secreto familiar que nadie se atrevía a mencionar. Pero justamente ahí, en ese punto donde todo parece demasiado perfecto, la tensión narrativa empieza a formarse, silenciosa, sutil, casi imperceptible. Fue en una de esas semanas aparentemente normales cuando empezó a notar pequeñas grietas en el silencio de la casa. Nada escandaloso, nada que alguien llamaría drama familiar, pero, para quien convive, los detalles hablan fuerte. La mamá, antes tan presente, empezó a caminar como quien esconde un secreto familiar en el bolsillo, desviando la mirada y guardando el celular con prisa. Él, que siempre confió, sintió algo extraño, una especie de ansiedad por la verdad que intentaba esconder con humor tonto. Pero el corazón, ese terco, percibe todo antes que la mente. Era como si un misterio inicial comenzara a formarse dentro de él, sin pedir permiso. Y por más que intentara ignorarlo, ese sentimiento fue creciendo, casi como un drama real a punto de estallar. Lo peor es que aún no había nada concreto, pero ya era suficiente para incomodar. Empezó a notar patrones. Pequeñas ausencias. Mensajes cerrados demasiado rápido. Llamadas atendidas detrás de puertas cerradas. Y por más que intentara decirse a sí mismo que eso no significaba nada, el conflicto interno solo aumentaba. Su cabeza creaba escenarios que parecían telenovelas narradas, algunos absurdos, otros dolorosamente posibles. Y, claro, siempre surgía ese pensamiento cruel, dicho casi en susurro, ¿y si alguien dice que el niño no es tuyo? Era una frase que él odiaba incluso imaginar, pero que insistía en volver, como una sombra. Porque, cuanto más la mamá se distanciaba, más sentía una tensión creciente que lo empujaba hacia un abismo de duda. Aún así, intentaba responder con paciencia, recordando que a veces las personas se cierran, pero su corazón ya sabía que algo venía. Una noche en específico, despertó y escuchó susurros en la sala.
No eran palabras completas, sino pedazos, ahogados, rápidos, como quien esconde una confesión inesperada. Él se quedó allí parado, observando ese comportamiento extraño, debatiéndose entre respetar su espacio y entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando notó que cada gesto cargaba un peso emocional mucho mayor del que ella admitía. Y, sinceramente, eso empezó a doler. Era como sentir que había un incendio pequeño dentro de la casa, pero todos fingían que era solo una velita encendida. Su humor cambió, la tranquilidad se volvió inquietación. Y, dentro de sí, comenzó a temer que ese amor profundo estuviera siendo puesto a prueba de una manera que jamás imaginó. La verdad es que, cuando la mente está llena de dudas y sospechas, hasta los sonidos cambian de significado. Un tono del celular se vuelve amenaza. Un retraso se vuelve pista. Un suspiro se vuelve señal de alerta. Él se veía atrapado dentro de una narrativa demasiado envolvente para ignorarla, de esas que te jalan hacia adentro y te hacen sentir cada mínimo detalle. Las escenas sensoriales se intensificaron, el olor de un perfume diferente, la ausencia de conversación, la mirada distante. Y, claro, cuando el corazón empieza a imaginar tragedias, la memoria nos traiciona, trayendo recuerdos de heridas del pasado que él creía ya haber curado. Y fue ahí cuando la confianza comenzó a tambalear, no por falta de amor, sino por el miedo real de perderlo todo. Aún así, intentaba mostrarse tranquilo. Caminaba por la casa fingiendo normalidad, haciendo bromas, tratando de mantener el ambiente ligero. Pero quien ya pasó por algo así lo sabe, la tensión narrativa crece por dentro, silenciosa, hasta convertirse en una bola pesada en el pecho. Intentaba pensar con lógica, recordar que las relaciones tienen altos y bajos, que a veces las personas se distancian por razones que no tienen nada que ver con traición. Trataba de aplicar consejos que había leído en relatos de vida, diciendo que lo primero que debe hacerse es respirar hondo. Pero, mientras preparaba café y trataba de mantener la pose, algo dentro de él decía que un secreto a punto de revelarse estaba por desordenarlo todo. Él aún no lo sabía, pero ese era solo el inicio de un plot twist que cambiaría toda su vida. Cuando las primeras señales comenzaron a aparecer, incluso intentó guardarlo todo para sí mismo, imaginando que quizá era solo fruto de su propia ansiedad por la verdad. Pero, como suele ocurrir en cualquier drama familiar, el entorno lo nota antes de que la persona lo admita. Y fue entonces cuando empezaron los comentarios inocentes, esos que parecen solo broma pero llevan veneno entre líneas. Un amigo, de esos que hablan de más porque no saben medir palabras, soltó: «Mano, ese niño es igualito a ti, ¿o no?». Él rió, pero por dentro sintió un frío en la espalda. Aquello activó un misterio inicial que él intentaba enterrar desde el principio. Y, como si estuviera planeado, ese mismo día escuchó a la vecina murmurar algo que sonó como «el niño no es tuyo». Él no supo si era implicancia, maldad o simplemente chisme típico de barrio pequeño, pero eso pesó. La familia, que aparentemente no sabía nada, también comenzó a actuar de manera extraña. El hermano hizo una broma sobre una prueba de paternidad, como quien juega, pero deja una pulga detrás de la oreja. La mamá de él, que siempre tuvo un modo demasiado directo, preguntó si todo estaba bien en casa, pero la forma en que lo dijo sonó como un secreto familiar a punto de salir a la luz. Él dijo que sí, claro, aunque en verdad ya empezaba a sentir ese conflicto interno creciendo. Y mientras más intentaba huir de la idea de un resultado inesperado, más esa idea aparecía en conversaciones, bromas, miradas. Era como si todos vieran una sombra que él aún intentaba negar. Y eso lo dejaba dividido entre rabia y dolor emocional. Fue entonces cuando un vecino, ese que siempre sabe todo, contó una historia que parecía salida de una telenovela o de un cuento para adultos. Dijo que, años atrás, un amigo suyo pasó por lo mismo, escuchó rumores, los ignoró, hasta que la vida lo obligó a enfrentar la verdad. La forma en que el vecino narró esa historia realista, llena de detalles sensoriales, hizo que él sintiera un nudo en el pecho. Era casi como si estuviera escuchando una versión anticipada de su propio destino. Y no ayudaba que el vecino siempre usara analogías emocionales exageradas, esas que hacen a uno imaginar lo peor. Él intentó reír, tomarlo a la ligera,
pero por dentro, las heridas del pasado empezaron a arder de nuevo, como cicatrices antiguas que nunca terminaron de cerrar. Lo peor es que, cuando el entorno empieza a presionar, la mente entra en una espiral difícil de controlar. Él se puso a pensar en el niño, recordando los juegos, las escenas sensoriales, tratando de convencerse de que la paternidad del corazón es tan fuerte como cualquier paternidad biológica. Pero, al mismo tiempo, la presión externa creaba una tensión narrativa tan grande que hasta respirar costaba. Palabras malinterpretadas se volvieron pistas. Miradas sospechosas se transformaron en pruebas imaginarias. Hasta el silencio de la casa parecía un cliffhanger emocional. No quería admitirlo, pero ya no podía alejar la idea de que allí quizá había una verdad oculta, un secreto esperando solo el momento exacto para explotar. Aún así, intentaba mantenerse firme. Se repetía que nunca tomaría decisiones basadas en lo que terceros dijeran, porque historias tristes y finales precipitados ya habían destruido familias antes. Intentaba recordar que el amor profundo es más resistente que cualquier comentario malintencionado. Pero había una parte de él, pequeña, pero insistente, que empezaba a desear respuestas. La presión no venía solo de fuera, sino también de dentro, como una revelación impactante que se acercaba cada día más. Y mientras ignoraba todas esas señales, sabía que estaba por enfrentar algo que cambiaría la historia, algo que llegaría justo cuando menos lo esperara. El estallido no vino con gritos, como mucha gente imagina, sino con ese silencio pesado que antecede a un terremoto. Él llegó a casa y notó que el aire estaba diferente, una mezcla de tensión creciente con algo difícil de nombrar. La mamá del niño caminaba de un lado a otro, nerviosa, escondiendo el celular como quien protege un secreto familiar que ya no cabe en el pecho. Y él, con el corazón apretado, preguntó qué estaba pasando. La respuesta vino medio atravesada, medio fría, y eso desató el conflicto interno que él venía cargando por semanas. Fue entonces cuando una discusión fuerte empezó a formarse, no por los gritos, sino por la narrativa envolvente que se desplegaba allí, dos adultos tratando de proteger sus propias verdades, mientras la duda crecía. Implacable. Las palabras subieron de tono rápidamente, como si cada frase fuera una chispa alimentando un incendio silencioso. Él intentaba explicar su dolor emocional, el peso de las dudas acumuladas, pero ella respondía a la defensiva, como quien oculta una verdad escondida que quema por dentro. En cierto punto, él dijo la frase que no quería decir, que ya no sabía qué pensar, que la presión externa lo había afectado, que tal vez era hora de pedir una prueba de paternidad. En cuanto la frase salió, sintió un arrepentimiento inmediato. La casa, antes llena de escenas sensoriales y amor profundo, se convirtió en el escenario de un drama real. Y, irónicamente, en ese instante, algo dentro de él entendió que ese día sería recordado para siempre. La discusión continuó, entre lágrimas, acusaciones y silencios quebrados. Y entonces, en una pausa casi cinematográfica, él miró al niño durmiendo en el sofá. Esa imagen, tan inocente, tan tranquila, hizo que su corazón temblara. Se acercó despacio, observando ese pequeño rostro iluminado por la luz suave de la televisión, y sintió una culpa avasalladora. Pensó, ¿cómo puedo dudar de este niño que me llama papá con tanto amor? La ansiedad por la verdad se volvió una puñalada emocional. Recordó, en ese instante, que la paternidad del corazón no necesita examen. Pero la vida, con sus giros dramáticos, a veces nos obliga a enfrentar resultados inesperados. Era un momento decisivo. Y él lo sabía. Fue entonces que, dominado por la emoción, tomó la mano del niño y recordó una analogía emocional que su abuelo siempre decía. La duda es como una gota de tinta en un vaso de agua, lo mancha todo. Ese día, la frase tuvo más sentido que nunca. Él no quería que esa mancha cubriera el amor profundo que había construido. Pero también sabía que ignorar la duda podría destruirlo poco a poco, como una erosión silenciosa. Y fue esa mezcla de amor y miedo, miedo de perder, miedo de confiar, miedo del futuro, lo que lo llevó a respirar hondo y decir: necesitamos hacer el examen. La frase cayó como un rayo en la sala, y él vio en los ojos de ella un susto que no supo interpretar. Después de eso, el silencio volvió, pero ahora con otro peso.
Se sentaron separados, cada uno enfrentando a sus propios fantasmas. Él sentía una mezcla de culpa y alivio, como si por fin estuviera asumiendo un camino que siempre evitó. La tensión narrativa aumentaba y el aire parecía cargado de algo a punto de explotar. La mamá del niño no dijo nada, ni defensa ni acusación. Solo respiraba hondo, como quien sabe que una revelación impactante se aproxima. Él también lo sabía. Aquella decisión abriría puertas que quizá jamás podrían cerrarse. Y, sin darse cuenta, ese fue el primer paso hacia un plot twist que cambiaría todo, mucho más de lo que imaginaba. A partir del momento en que decidieron hacer la prueba de paternidad, la casa nunca volvió a tener el mismo silencio. No era el silencio tranquilo de antes, lleno de risas y olor a café fresco, era un silencio pesado, cargado de dolor emocional y ansiedad por la verdad en cada esquina. Él despertaba en medio de la noche, imaginando escenarios que iban desde lo más reconfortante hasta lo más devastador. En ciertos momentos, pensaba en el amor profundo que sentía por el niño, recordando que la paternidad del corazón no depende de la biología. En otros, temía que la frase "el niño no es tuyo" se volviera real, aun si fuera solo un resultado inesperado en el papel. La mente humana adora crear historias tristes cuando está vulnerable. Y, durante esos días, la suya se convirtió en una telenovela narrada llena de tensión creciente. Para intentar mantener su cordura, empezó a caminar todas las mañanas. No era un hábito, pero se volvió una necesidad. Durante las caminatas miraba las calles vacías e intentaba organizar el caos dentro de sí. Era como si cada paso fuera un intento de domar el conflicto interno que insistía en crecer. Y, irónicamente, en esas caminatas, recordaba conversaciones antiguas con su padre, ese mismo padre que lo abandonó cuando aún era niño. Las heridas del pasado regresaban como flashbacks dolorosos, recordándole el miedo profundo de repetir la misma historia. Se preguntaba si estaba siendo justo, si el niño merecía todo ese drama familiar. La duda dolía, pero la ausencia de respuestas dolía aún más. En uno de esos días, sentado en un banco de la plaza, trató de racionalizar todo. Pensó que, a veces, la vida está llena de cliffhangers emocionales, uno cree haber llegado al final de un capítulo, pero de repente aparece un secreto revelado que cambia toda la narrativa envolvente. Recordó algo que siempre decía a sus amigos. Lo que sostiene a una familia reconstruida no es la sangre, sino la disposición de quedarse cuando todo tiembla. Y ahora, ahí, solo, se preguntaba si tendría esa fuerza. El miedo de perder al niño corría por sus venas, recordándole que amar no siempre es simple. Hay momentos en los que el corazón se convierte en un campo de batalla, y el suyo estaba en plena guerra. Por la noche, cuando intentaba dormir, la cabeza giraba sin parar. Pensaba en cada gesto de la madre del niño, cada palabra, cada silencio. ¿Será que había una verdad oculta ahí? ¿Algo que jamás imaginó? Revivía la discusión del día en que todo cambió, buscando pistas, tratando de recordar si había algo escondido entre líneas. A veces despertaba con la sensación de haber descubierto algo importante, pero, al abrir los ojos, todo desaparecía como humo. La tensión narrativa era tan intensa que hasta los sonidos de la madrugada parecían señales de un gran plot twist que se aproximaba. Para soportar, escribía pensamientos sueltos en un cuaderno, una especie de ancla mental, donde registraba sus dudas, sus miedos y, sobre todo, el amor profundo que sentía. Pero el peor momento siempre era al final del día, cuando acostaba al niño para dormir. Ver ese pequeño cuerpo respirando suavemente movía todo dentro de él. Era imposible no pensar. ¿Y si no es mío, qué hago con este amor? Esa frase resonaba una y otra vez, como un mantra doloroso. Él acariciaba el cabello del niño y sentía una culpa devastadora por dudar. La ansiedad por la verdad golpeaba más fuerte en esos instantes silenciosos. Intentaba convencerse de que todo no pasaba de un exagero, un miedo alimentado por la presión externa. Pero algo en su intuición, esa voz que nunca falla, decía que el examen traería más que un simple resultado. Algo grande estaba por revelarse, algo que cambiaría para siempre el rumbo de esa historia emocional. El día en que llegó el sobre parecía uno de esos capítulos de telenovela en los que hasta el aire se vuelve pesado.
Encontró la carta del laboratorio en el buzón, delgada, discreta, casi inocente, pero cargada de una tensión narrativa capaz de derribar a un hombre. Antes siquiera de abrirla, sintió las manos temblar, como si cada fibra de su cuerpo supiera que allí había más que una simple prueba de paternidad. Había la posibilidad concreta de un resultado inesperado. Respiró hondo, intentando ignorar el miedo de perder al niño, pero la ansiedad por la verdad ganaba con cada latido del corazón. Era extraño, aquel sobre parecía demasiado pesado para estar hecho solo de papel. Parecía cargar una verdad oculta, una revelación impactante a punto de surgir. Entró en la casa despacio, como quien carga una noticia peligrosa. La madre del niño lo miró, y el silencio entre ellos dijo más que cualquier palabra. Él sabía que tenía que abrirlo, pero el conflicto interno era enorme. Amar a ese niño se había vuelto parte de su identidad familiar. Era un amor profundo, de ese que uno no elige, simplemente vive. Y aún así, ahí estaba él, a punto de descubrir si el mundo que construyó se sostenía en paternidad biológica o solo en paternidad del corazón. Por un momento pensó en romper el sobre y fingir que nada existía. Pero sabía que huir no haría desaparecer el secreto familiar. Con las manos sudadas, finalmente rompió el sello. El sonido del papel rasgándose pareció un trueno en la sala. Cada letra parecía danzar frente a sus ojos, como si la vida misma dificultara la lectura. Cuando finalmente entendió el resultado, sintió que el piso desaparecía por un instante. Era, sin duda, un resultado inesperado. Cerró los ojos, intentando absorberlo con calma, pero una avalancha de dolor emocional le invadió el pecho. Aún así, había algo extraño en la expresión de ella. No era alivio. No era desesperación. Era otra cosa, más profunda, casi un pedido silencioso de atención. Y eso encendió una chispa de misterio inicial dentro de él nuevamente. Antes de que pudiera decir algo, ella pidió hablar. Su voz temblaba, y eso lo asustó más que el propio examen. Él no sabía, pero estaba a punto de escuchar una confesión inesperada. Ella se sentó, respiró hondo y empezó a hablar con una sinceridad que él nunca había visto. Había algo en sus palabras que tocaba heridas del pasado, tanto de ella como de él, como si dos historias quebradas finalmente se encontraran. Él entendió que, detrás del examen, había algo mucho mayor. Algo que ningún papel de laboratorio podía revelar. Y ese presentimiento hizo que su corazón acelerara, como si estuviera a punto de entrar en otro plot twist. Ella dijo que el examen no lo era todo, que ese papel no contaba la historia completa. Y, en ese instante, él supo, la revelación final aún no había llegado. El sobre era solo el comienzo. Había una verdad oculta, más grande, más profunda, esperando ser revelada, una verdad capaz de transformar para siempre esa familia reconstruida. Él la observó con atención, sintiendo que la tensión creciente aún estaba lejos de terminar. Y mientras ella buscaba coraje para continuar, él tuvo la certeza de que esa conversación cambiaría no solo su relación con el niño, sino su propia vida. Lo que no imaginaba era el tamaño de la verdad que estaba por escuchar. Cuando ella finalmente abrió la boca para hablar, la casa pareció encogerse. Era como si las paredes se acercaran lentamente, obligándolos a enfrentar esa verdad oculta que venía siendo evitada por tanto tiempo. La madre del niño estaba pálida, con los ojos llenos de lágrimas, respirando hondo como quien sostiene el aire para no desmoronarse. Él, todavía impactado por el resultado inesperado, percibió que estaba a punto de oír algo que reorganizaría todo, sentimientos, recuerdos, certezas. La tensión narrativa era tan intensa que hasta el viento afuera parecía haberse detenido para escuchar. Ella empezó a hablar del pasado, un pasado que nunca había sido mencionado, ni siquiera en los momentos más íntimos. Contó sobre traumas antiguos, sobre decisiones tomadas cuando era demasiado joven para entender las consecuencias. Dijo que cargaba heridas del pasado que nunca habían sanado de verdad. Y mientras hablaba, él descubría una nueva capa de aquella mujer que creía conocer, o que apenas creía conocer. No era la voz de alguien tratando de justificarse. Era la voz de alguien quebrado, luchando contra sí mismo. Él entendió cómo las experiencias personales moldean decisiones,
a veces de formas que nadie comprende. Y en ese instante, como un espectador que finalmente ve la luz detrás del telón, entendió algo más profundo: las personas heridas pueden construir historias enteras para protegerse. Fue ahí cuando cayó una ficha: tal vez esta historia había empezado mucho antes de que él entrara en ella. Ella entonces confesó lo que venía escondiendo, no solo el motivo de los mensajes, sino el motivo de la distancia, de las noches sin dormir, de la mirada perdida. Contó que vivía con un miedo constante, un miedo que paralizaba, que hacía que su mente creara escenarios extremos. Y, por primera vez, él vio a la mujer frente a él no como alguien que lo había traicionado, sino como alguien que cargaba más dolor del que jamás dejó ver. Era aquella vieja verdad que él siempre decía a los amigos: a veces alguien hiere, porque está sangrando por dentro. La sinceridad de ella cortó el aire como una navaja. Y ese drama real, expuesto de forma cruda, hizo que su corazón luchara entre sentir rabia o sentir compasión. No sabía todavía qué emoción vencería, y quizá esa incertidumbre hacía que todo se sintiera aún más tenso. Ella explicó que no sabía cómo lidiar con el miedo de que todo se derrumbara, que usó silencio, distancia y secretos como escudos. Dijo que pensaba que, si contaba todo desde el comienzo, él nunca se quedaría. Esas palabras lo estremecieron, porque tocaban directamente su identidad familiar, esa que él intentaba construir con tanto cuidado. Recordó algo simple, casi tonto, pero que cobraba sentido en ese momento: las personas cargan sus dolores como quien carga maletas pesadas, y a veces solo notan el peso cuando alguien ofrece ayuda. Y fue extraño darse cuenta de que, incluso herido, parte de él quería justamente eso: ayudar. Pero, al mismo tiempo, ese cliffhanger emocional no le permitía entender completamente lo que aún faltaba por decir. Sabía que venía otra revelación impactante. Cuando ella dijo "todavía no es todo", sintió que el estómago se le hundía. ¿Cómo que no era todo? Aquello ya parecía un terremoto, un giro dramático tras otro. Pero ella insistió: había algo más grande, algo que explicaba todo: el comportamiento extraño, el miedo, el silencio, la sensación de que protegía algo que no podía perder. Él respiró hondo, tratando de prepararse. Era como estar frente a una puerta cerrada, escuchando pasos del otro lado, sin saber si, al abrirla, encontraría consuelo o destrucción. Y ese suspenso se volvió casi palpable. Sabía que aquella confesión inesperada era solo el comienzo de la verdad: la parte que nadie esperaba aún estaba por ser dicha. Después de respirar hondo varias veces, como quien se sumerge antes de enfrentar aguas profundas, ella por fin empezó a revelar la verdad oculta que venía cargando. No era algo simple, mucho menos algo que pudiera resumirse en pocas palabras. Era una historia llena de dolor emocional, decisiones difíciles y momentos decisivos que moldearon su destino. Contó que, poco antes de conocerlo a él, una amiga muy cercana, casi una hermana, había enfermado gravemente, dejando atrás a un bebé que ya no tenía a nadie en el mundo. Esa amiga, en sus últimos días de vida, le había pedido que protegiera al niño costara lo que costara. Y en ese instante, todo empezó a tener sentido para él: el miedo, el silencio, el comportamiento extraño. Era como si, finalmente, un rompecabezas emocional se armara frente a sus ojos. Ella explicó que, cuando acogió al bebé, no pensaba en el futuro, pensaba solo en salvar una vida. Fue un acto puro, casi heroico, pero rodeado de inseguridades. No tuvo el valor de revelar eso a nadie por miedo a juicios, acusaciones o incluso a perder la custodia del niño. Y cuando los dos se conocieron, y el amor profundo empezó a nacer, entró en conflicto. ¿Cómo se lo digo?, se preguntaba una y otra vez. Él escuchaba todo en silencio, sintiendo el corazón mezclando alivio e incredulidad. Todo aquello parecía una novela narrada por la propia vida, llena de tensión creciente, escenas sensoriales, drama real y una conexión humana imposible de ignorar. Y, por más extraño que fuera, se dio cuenta de que la historia de ella tenía verdad, mucha verdad. Ella siguió explicando que, cuando quedó embarazada poco tiempo después, tuvo miedo de que él confundiera todo, de que pensara que su maternidad era una colección de secretos. Y ese miedo alimentó todavía más sus actitudes distantes, reforzando sus dudas y sospechas sin que ella se diera cuenta.
La culpa y la redención se mezclaban en su voz. Era una confesión honesta, pero dolorosa, llena de heridas del pasado que ella intentaba proteger sola. Y él, mientras escuchaba, entendió que esa historia emocional jamás podría haber sido descubierta solo por la carta del laboratorio. Era mucho más grande que paternidad biológica o cualquier prueba de paternidad. Se trataba de supervivencia, de amor incondicional y de decisiones que moldean una vida entera. La revelación impactante no estaba en el examen, estaba allí, viva, frente a él. Entonces reveló un detalle que hizo que el corazón de él se acelerara. El niño no solo había sido dejado bajo su cuidado, estaba en riesgo. Había personas que querían quitárselo, alegando irregularidades en el proceso. Por eso ella eligió esconderlo todo, hasta que la situación estuviera segura. Eso explicaba el pánico, el silencio, la sensación constante de alerta. Él recordó de inmediato la analogía emocional que siempre llevaba consigo. La vida a veces pone niños en nuestras manos no por casualidad, sino por propósito. Y, en ese momento, entendió la fuerza de esa frase como nunca antes. La tensión narrativa subió de nivel. Comprendió que aquella mujer no había actuado movida por la mentira, sino por protección. Y eso lo conmovió profundamente, a un nivel que nunca imaginó. Pero ella no terminó ahí. Dijo que estaba dispuesta a enfrentar todas las consecuencias ahora, porque sabía que esconder esa historia larga solo había creado un abismo entre ellos. Dijo, con la voz temblorosa, que tenía miedo de que él se alejara, no de ella, sino del niño. Y fue exactamente esa frase la que hizo que el corazón de él se estremeciera. Porque, en el fondo, su mayor lucha siempre había sido entre el miedo de perder y el amor profundo que sentía. Se dio cuenta, en ese instante, de que la verdad que tanto buscaba estaba allí frente a él, pero eso no significaba que sería fácil lidiar con ella. Y, sin saberlo, aún había otra batalla interna a punto de comenzar, una que definiría los próximos capítulos de su vida. Cuando ella terminó de contar todo, él sintió como si estuviera sentado en el epicentro de un terremoto emocional. Las palabras de ella resonaban en su mente, mezclando dolor emocional, compasión y una ola intensa de conflicto interno. De un lado estaba el sentimiento de traición, no en el sentido literal, sino en el sentido profundo de haber sido dejado fuera de una verdad oculta que lo cambiaba todo. Del otro, estaba el niño, ese pequeño ser que había reconstruido su identidad familiar de forma tan natural. Él percibió que ese momento era verdaderamente un momento decisivo, o seguiría por el camino del miedo y del juicio, o elegiría un camino totalmente distinto, basado en el amor profundo que siempre existió ahí. Y esa decisión, lo sabía, definiría toda su vida de ahí en adelante. Pasó días reflexionando, tratando de entender sus propios sentimientos. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando los muebles, observando fotos, reviviendo escenas sensoriales que ahora parecían tener otro significado. El niño lo llamaba, lo abrazaba, le pedía jugar, y cada gesto despertaba en él tanto amor como confusión. Era una lucha interna feroz, porque cada parte de él quería proteger al niño, pero su mente aún procesaba el impacto de la revelación impactante. A veces, el miedo de perder hablaba más fuerte, otras, su propia redención comenzaba a aparecer, recordándole que no era la sangre lo que lo hacía padre, sino la presencia. Repetía mentalmente una analogía emocional que siempre había escuchado. El corazón a veces tiene dos puertas, una que se cierra por miedo y otra que se abre por amor. Y él estaba exactamente en medio de esas dos. Poco a poco empezó a notar algo importante, toda esa tensión narrativa que vivía no era solo sobre el niño, sino sobre quién era él como hombre. Ser padre, ya sea por paternidad biológica o por paternidad del corazón, es un ejercicio permanente de decisión. Recordó su propio pasado, las heridas que cargaba de un padre ausente, y sintió el peso de no querer repetir esa historia. La vida le estaba ofreciendo una oportunidad rara de romper un ciclo. Cuando pensaba en eso, algo dentro de él se fortalecía, una certeza silenciosa de que las personas no se convierten en padre por accidente, se convierten en padre por elección. Y esa comprensión empezaba a traer una claridad inesperada, como una luz suave atravesando una cortina pesada. Aún así, el conflicto no desapareció de un día para otro.
Por la noche, despertaba con pensamientos contradictorios, ¿y si no aguanto? ¿Y si algún día él siente que no es realmente mi hijo? ¿Y si esta historia vuelve para perseguirnos? Eran preguntas reales, humanas, que cualquiera en su lugar se haría. Pensaba en los relatos de vida que había leído, en las historias reales de familias reconstruidas, e intentaba encontrar sabiduría en lo que recordaba. A veces se acordaba de libros que se recomendaría a sí mismo, como El hombre más rico de Babilonia, sobre decisiones que moldean destinos, o El poder del hábito, que enseña cómo pequeñas acciones lo cambian todo. Trataba de aplicar esos aprendizajes ahí, en ese drama real, casi como una guía silenciosa para reorganizar sus emociones. Sin embargo, con cada día que pasaba, él notaba algo simple pero poderoso: el niño no cambió con la verdad. Seguía corriendo por la casa, abrazándolo con la misma fuerza, diciendo papá con la misma pureza. Y eso, más que cualquier lógica, lo conmovía profundamente. Porque revelaba que, para el niño, la verdad siempre había sido clara: él era su papá. Esa constatación activó una conexión humana tan fuerte que derrumbó las últimas barreras dentro de él. La tensión creciente se convirtió casi en un impulso para actuar. Sabía que estaba a un paso de tomar la decisión más importante de su vida, una decisión que transformaría no solo el futuro del niño, sino también el suyo. La decisión no llegó por una reflexión brillante ni por una frase inspiradora. Llegó poco a poco, como quien observa el amanecer filtrarse por las rendijas de la ventana. En un atardecer silencioso, se dio cuenta de que estaba demasiado apegado al concepto de paternidad biológica, cuando, en realidad, todo lo que había vivido con el niño siempre había sido paternidad del corazón. Entendió que no necesitaba la aprobación del mundo para saber quién era. El niño, con toda su inocencia, ya lo había elegido mucho antes de cualquier prueba de paternidad. Y eso bastaba. Miró hacia adentro y percibió que el amor profundo que cargaba no dependía del ADN, dependía de presencia, cuidado y recuerdos compartidos. Y, en ese instante, algo dentro de él se alineó, como una pieza que finalmente encuentra su lugar. Esa noche, se sentó junto al niño mientras él jugaba con carritos esparcidos por la sala. Observó cada gesto, cada sonrisa espontánea, cada movimiento sin pretensiones. Allí, en ese momento sencillo, sintió una redención emocional tan fuerte que casi lo hizo llorar. Era como si las dudas y sospechas, el miedo de perder y el drama familiar de los últimos días estuvieran evaporándose poco a poco. Sintió que una transformación personal ocurría dentro de sí, algo silencioso, pero inquebrantable. De repente, entendió que ese era su hijo no porque el mundo lo dijera, sino porque el destino así lo quiso. Y no había resultado inesperado que cambiara eso. El niño lo miró y dijo: «Papá, ¿vienes a jugar conmigo?». Y esa frase, bueno, esa frase lo selló todo. Entonces, por fin, tomó la decisión. Reunió a la madre del niño y dijo, con una calma que sorprendió incluso a él mismo, que quería seguir adelante, juntos. Dijo que entendía su miedo, su historia, y que no necesitaba nada más para seguir siendo padre. Era una elección de ser papá basada en el amor, no en documentos. Y, en ese instante, un peso enorme se disolvió entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron que estaban en el mismo equipo. La revelación impactante que antes parecía un abismo ahora se convertía en un punto de unión. Era como si todo lo que habían vivido hubiese servido para reconstruir una familia con bases aún más sólidas. Y eso, él lo sabía, era raro. Más tarde, al acostar al niño, vivió una de esas escenas sensoriales que se guardan para siempre. La habitación estaba en silencio, iluminada solo por una luz tenue. El niño apretó su mano y dijo bajito: «Te amo, papá». Y, en ese segundo, todo tuvo sentido. La ansiedad por la verdad, el cliffhanger emocional, el giro dramático, el secreto familiar, todo eso perdió fuerza ante esa pequeña frase. Era el tipo de final conmovedor que ni la mejor novela narrada podría escribir mejor. Él sonrió, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Fue allí, en ese gesto inocente, donde comenzó su verdadera historia. Cuando salió del cuarto, se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre que había iniciado esa jornada.
Había pasado por un proceso de cura, enfrentado sus propias sombras, desechó heridas del pasado y reconstruido su identidad familiar con valentía. Descubrió que amar es, muchas veces, un acto de elección consciente, especialmente cuando la vida te pone frente a decisiones difíciles. Y, al mirar a la madre del niño, entendió que ambos estaban renaciendo ahí. La tensión creciente finalmente se disipaba, dejando espacio para una nueva etapa. Él no eligió ser padre al principio, pero eligió no dejar de serlo. Y esa elección los guiaría hacia capítulos que aún ni imaginaba. Al final de cuentas, todo lo que viste aquí no es solo una historia, es un espejo. Un recordatorio de que, detrás de cada duda, existe una oportunidad de descubrir quién eres realmente. La vida hace eso todo el tiempo, te prueba cuando menos lo esperas, sacude tus certezas, te entrega resultados inesperados, solo para mostrarte que eres más fuerte de lo que pensabas. La gran pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con eso? Porque el conocimiento que no se convierte en acción, se convierte en peso. Piensa por un segundo, ¿en qué áreas de tu vida has estado huyendo de la verdad? ¿En qué relaciones sigues cargando miedo, silencio, culpa o puertas que nunca te atreviste a abrir? Y, principalmente, ¿qué decisión sabes que necesitas tomar, pero sigues posponiendo? A veces, lo único que hace falta es un pequeño paso, ese que cambia por completo el rumbo de tu historia. Y tú sabes cuál es el tuyo. La verdad es que nadie te dice esto, pero te lo diré como un amigo de años, el mayor riesgo que corres no es perder a alguien, es perderte a ti mismo por miedo a enfrentar la vida de frente. Y si hay algo que aprendiste hoy, es que amar, decidir y transformarse, todo eso empieza por dentro. Empieza cuando decides no repetir viejos dolores y eliges crear una nueva versión de ti mismo. Ahora, antes de irte, dime algo, ¿qué parte de esta historia te movió más? ¿La duda? ¿El miedo? ¿El amor? ¿La revelación? Quiero saberlo. Escríbelo aquí en los comentarios, tu respuesta puede abrir puertas que ni imaginas. Y claro, si quieres seguir aprendiendo con historias que te tocan, te transforman y te hacen ver la vida con otros ojos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. El próximo video puede ser exactamente lo que hoy necesitas escuchar. Antes de irte, déjame preguntarte algo muy simple, pero poderoso, si esta historia te movió, ¿por qué seguir viviendo la vida en piloto automático? La verdad es que cada video aquí trae un pedacito de lo que no encontramos en libros ni en consejos rápidos. Son historias que te hacen pensar, sentir, reflexionar y, sobre todo, crecer. Así que, si quieres continuar esta jornada, entendiendo más sobre emociones humanas, decisiones difíciles y los caminos invisibles que moldean nuestro destino, haz una cosa ahora, antes de que el mundo te distraiga de nuevo. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y no te pierdas el próximo video, porque tocará heridas y verdades que mucha gente evita, pero que tú mereces comprender. Al final, historias como esta no son solo para mirar. Son para transformar.